Y le agradezco la comunicación a Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Marco Antonio, gracias por su tiempo. Buena noche. Muy buenas noches, Juan Pablo. Los saludo con mucho afecto. Proceso sin precedentes el que se inició hoy, una sesión del INE sin partidos, tal y como mandata la reforma judicial, que se tuvieron que hacer modificaciones a las reglas del instituto para sesionar sin partidos, Marco. Sí, es un hecho absolutamente inédito. El Consejo General del INE tuvo su primera sesión IFE-INE el 11 de octubre de 1990 y desde entonces a la fecha han transcurrido 35 años y jamás había sesionado el Consejo General en una sesión formal sin los partidos políticos, pero aquí la reforma es muy clara, no estarán los partidos, al menos no estarán en la mesa del Consejo General. Vamos a ver ya en el mundo de la realidad durante el desahogo del proceso si realmente se abstienen de no intervenir para posicionar a alguno de los aspirantes a magistrados, ministros o a jueces. Inicia este proceso electoral del Poder Judicial que concluirá el primer proceso en junio de 2025 con incertidumbre, con falta de presupuesto y a contratiempo, Marco. A contrarreloj. No hay absolutamente nada. El Instituto Nacional Electoral no tiene la planeación del proceso porque la reforma pues se publicó apenas hace 8 días. Segundo lugar, no tiene definido un calendario, responsabilidades de sus áreas y mucho menos tiene un presupuesto. Es una reforma que está contrarreloj y donde el Instituto Nacional Electoral pues tendrá que hacer circo, maroma y teatro para poder organizar este proceso electoral, donde además, Juan Pablo, hay una situación verdaderamente extraña porque hoy se aprobó la comisión temporal que le va a dar seguimiento a este proceso electoral y solamente se anotaron 3 consejeras y consejeros electorales, pudiendo ser hasta 5. Me llamó poderosamente la atención. Y lo mismo la designación de la persona que será encargado de la Secretaría Técnica, que recayó en la persona que funge como director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral del propio instituto, debiendo ser o el de capacitación electoral o el de organización electoral. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en el propio INE, donde al parecer tampoco genera mayor entusiasmo la organización de este proceso. Hay muchas suspensiones definitivas, provisionales y definitivas. Hace unas horas se emitió una última que pide que no se, más bien que se retire la publicación del Diario Oficial de la Federación, suspensión que seguramente será ignorada, Marco. No hay suspensión que dé paso atrás a la reforma judicial. Y qué paradoja, en cualquier otro caso una suspensión pararía un proceso, pero en este no ha habido suspensión, ni la Cámara de Diputados ni el Senado la respetaron, menos el INE y menos el Tribunal Electoral en su momento, si es que llega hasta esa fase. Es muy lamentable que el Estado de Derecho esté tan disminuido en nuestro país y lo dice usted con mucha precisión. Si hubiese sido otro momento, por supuesto que se hubiera detenido cualquier actividad vinculada a la organización de este proceso electoral, pero desde la primera tribuna del país, que en este caso es la mañanera, el presidente ya había dicho que le parecían ilegales. Ahora el presidente define qué es legal y qué es ilegal y dijo que no se acatarían, y lo mismo han hecho los legisladores, lo mismo hizo el INE y lo mismo haría el Tribunal Electoral en caso de que llegara a esa instancia. Pero sí es muy, muy lamentable que el Estado de Derecho en México esté así en estas condiciones, y lo adelanto, Juan Pablo, con absoluta claridad. Me parece que la elección de los jueces nos va a llevar a esto. Será el titular o la titular del Poder Ejecutivo Federal quien determine qué es legal y qué no es legal en este país, en tratándose de los juicios, de las impugnaciones, de los pleitos judiciales que se tengan con el gobierno y los particulares. Lo que mal inicia, mal termina, dice un dicho conocido, Marco Antonio. Partiendo de la forma en la que está iniciando este proceso electoral al Poder Judicial, ¿qué podemos esperar de junio de 2025 cuando las y los mexicanos seamos llamados a las urnas? Pues una cosa que será muy lamentable, porque los juzgadores estarán en brazos del oficialismo, particularmente de la titular del Poder Ejecutivo, y además serán jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros, ministras, que serán susceptibles de las presiones de los políticos y que no se podrán sustraer de ellos, porque lamentablemente se van a deber a esas figuras que hoy día tienen la posibilidad de definir quiénes van a ser los aspirantes, y por consecuencia de ahí van a salir los jueces que se encargarán de resolver
la administración de justicia. Es un tema verdaderamente lamentable. Incluso voces destacadas de Morena lo están diciendo. Hernán Gómez o Carlos Pérez, por ejemplo, que han defendido mucho al presidente y al oficialismo, pues ya tienen columnas quejándose de lo que podrían ser los efectos lamentables de esta elección de juzgadoras y juzgadores. El INE no se opondrá en ningún momento, por lo visto, es decir, la mayoría de consejeros, no quisiera decirlo así, pero parecieran afines al gobierno en turno. Insisto, no quisiera decirlo así, pero pareciera que no habrá forma que el INE se niegue, y de negarse, hablando de presiones, pues habría una presión extraordinaria. ¿Quién quita y también lo reforman? Yo creo que el INE tuvo un gran momento para poder mantener a salvo su autonomía, para poder ser una instancia que equilibrara el ejercicio del poder con el tema de la sobrerepresentación. No lo hizo. Por el momento la reforma electoral no está en la discusión dentro de la Cámara de Diputados o la de Senadores, pero es un hecho concreto que terminando esta elección, después del 1 de junio del año que sigue, el INE y la reforma electoral entrarán a este tobogán, a esta cascada de reformas que Morena tiene preparadas, donde ya de entrada pues se van los órganos constitucionales, algunos de los órganos constitucionales autónomos. Pero en mi opinión el INE no se va a salvar, porque además varias de las reformas a los órganos constitucionales autónomos ya lo aluden como el INEC. En consecuencia, pues en breve vendrá esa reforma para el propio INE. Sí, no podría ser ahora, porque hay una elección en puerta y es la de junio de 2025 al Poder Judicial. Marco Antonio Baños, ex consejero del INE, gracias por su tiempo. Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Un saludo para todo el auditorio. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, Marco Antonio. Y vamos a